Vale, vamos a repetir, gente. Hola, muy buenas, gente de Directo-Reiseken. Estamos aquí en un nuevo directo para nuestro canal. Estamos en otro vídeo más. Estamos en otro directo más del Project Strategy, ¿vale? Voy a reiniciar el directo porque pensaba que no se estaba emitiendo en Full HD. Y se ve que sí, yo qué sé. Una historia rara que ha tenido YouTube, una movida rara que ha tenido el señor YouTube ahí con este directo. Un segundo, Vale, pues nada, pues vamos a continuar la aventura tal como la habíamos dejado. YouTube y sus cosas hace sus movidas raras. Yo cuando lo estaba mirando en la estadística que estaba emitiendo, ponía que no estaba en calidad Full HD. Después cuando he visto el directo otro cortado, ponía que estaba en Full HD, o sea, una movida rara de YouTube. Pero bueno, ahora me sale que no está emitiendo en Full HD en YouTube. En la miniatura que tenemos cuando streameamos y tal, te sale de una pequeña miniatura, ¿no? Para ver que todo funciona bien y tal. Y ahí pues no figura que está en Full HD. Pero después he visto la grabación y sale en Full HD. O sea, que yo qué sé. Que haga lo que quiera. Y ya está. Es que no hay más, no hay más. O sea... Veremos a ver qué y ya está, no pasa nada, no pasa nada. Ya no sé por qué se me ha ocultado el chat. Yo no lo entiendo. Cada vez me pasan cosas más raras. Pone sin conexión, no entiendo. ¿Por qué sale sin conexión? What the fuck? No entiendo nada. No entiendo nada. En teoría está emitiendo, ¿no? Sí, sí, está emitiendo. No sé, movidas raras de YouTube, gente. Yo no sé ni qué pensar. Bueno, vamos a continuar lo que comentábamos. Vamos a continuar con el capítulo número 2 de este Triangle Strategy. Capítulo número 1 del juego, pero el capítulo 2 de la serie. Vimos que después de la misión anterior, en el puerto, se nos han activado... Bueno, tenemos la misión principal, que será la roja. Y tenemos la misión secundaria aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ir a la misión secundaria... Y vamos a ver qué nos espera. Si mejoramos un poco los personajes, a ver qué se puede hacer ahí y tal. Vamos a ver la movida que hay. Reino de Glacoburgo, capital del reino, puente no sé. Patriat, ¿sabes dónde está mi hermano? Quería haberle dicho que estuviera aquí para recibir juntos a nuestros invitados. It would seem Prince Roland shrugged off the King's Guard and went on a little excursion. As he's wont to do. Mis disculpas, Alteza, pero parece que se ha escabulido de los vigilantes ojos de la Guardia Real. I swear it's as if the boy exists to drive us mad. Los caprichos del joven príncipe son inescrutables. He is an embarrassment to our family. Qué vergüenza. ¿Cuándo va a madurar de una dichosa vez? No matter. I will see to matters myself. Pues nada, me encargaré de darles la bienvenida yo solo. Ahí. What the fuck? Your honored guests have arrived, Your Highness. Príncipe Franey, y han llegado los invitados. Y como decían antes, visca el español. Siempre. I see new faces among them. I trust you can tell me more, Clarus. Gracias, Clarus. Son rostros nuevos para mí. ¿Serías tan amable de ponerme al día? But of course, Your Highness. Será un placer, Majestad. A ver. The imposing-looking woman over there is General Avlora of Esfrost. Esa mujer de allí es la General Avlora. Her prowess in battle is such that some say she is the second coming of Groma Ironfist, hero of the Salt Iron War. Es una luchadora sin parangón en el campo de batalla. Adquirió su destreza bajo la tutela de Groma de Puño Imbatible, heroína de la Gran Guerra Ferrosalina. If the rumors of her strength are true, she is more likely to emerge victorious than any but the Dawnspear himself. De ser ciertos los rumores, podría cambiar las tornas en el próximo torneo y destronar al mismísimo Maxwell, vigente campeón. Vale.
Over there is Minister Exham Marshal of the Holy State of Heisent. También veo detrás al mariscal Exarme Marsal, uno de los 7 ungidos de la sacra sede Dunálgida. He is the newest appointee to the Saintly Seven, and has been placed in charge of the military and diplomatic affairs. 'Tis a rise to prominence nigh unheard of for one so young. Acaba de incorporarse a sus filas y ya se le ha confiado al mando del ejército. Es un hombre poderoso, capaz de hacer temblar la tierra a su paso. A general of the Grand Duchy and Heisant's young hope. I imagine this will not be the last I hear of them. Así que una extraordinaria general y una nueva estrella en el firmamento de la sacra sede. Haré bien en recordar sus nombres. I know this man. Sourceley End of Heisant, yes? Hostia, no, vaya con el nombre, ¿eh? Conozco a este hombre, el salintendente Solstulo Ende, otro de los 7 ungidos. Just so, my lord. As you doubtless know, he is the Holy State's Minister of Salt. A prestigious position, though it is said he feels threatened by Minister Exham of late. Así es, gestiona el suministro de la sal de Dunálgida, aunque parece que su posición se ve cada vez más amenazada por el mariscal Exarme. So even the great monolith that is the Holy State is not immune to internal strife. Así que ni siquiera el oráculo puede evitar que haya fricción dentro de la monolítica Dunálgida. Thank you, Clarice. I can see they were not wrong to tap you to lead the consortium. Muchas gracias, Clarus. Siempre puedo contar con la compañía de Norcelia y su excelente control logístico sobre los 3 países. As the officially appointed bookmaker for the tournament, it would not do for me to be ignorant of the combatants. Bueno, es mi deber como el corredor de apuestas oficial conocer cuanto pueda de los participantes del torneo. Hostia. Your Highness, Lord Thalos and Lady Erica, brother and sister of the Archduke, have arrived. Alteza, por allí podéis ver a Erika y a Taraz, los hermanos menores del actual archiduque. They will be joining the festivities in Archduke Gustadolf's stead. Representarán a su hermano Gustadolf en la conmemoración del Triple Pacto. Word has it that Lord Thalos has been appointed Prime Minister, which would make him the second most influential individual in all of Esfrost. Parece que Taraz ha sido nombrado canciller hace poco. Ahora es la segunda persona más poderosa de Fraguelada. Joder, hay mucha información ahí de personajes, ¿eh? Ahora. It would seem that includes the freedom to put his own family above all. Dicen que el archiduque es un hombre que valora la libertad por encima de todo. Sin embargo, la libertad acaba donde empieza el poder de su familia, por lo que veo. With all due respect, Your Highness, the decisions of another nation are their own. Do take care not to say anything that might offend our new allies. Alteza, su ejército es poderoso y no debe ser subestimado. Os ruego que mostréis cierto disimulo cuando habléis con ellos. You need not remind me, Patriot. I know there is little to be gained from quarreling with Esfrost's ruling family. Vale, lo sé. No veo de qué serviría tener al linaje regente de Fraguelada en contra. Vale. Estos son los de Fraguelada. Vale. A ver. Ahí están todos. Honored guests, I am Franny, Crown Prince of Glenbrook. It is an honor to welcome you to our kingdom in my father's stead. Les doy la bienvenida a Glaucoburgo. Mi nombre es Franey y soy el príncipe heredero de este nuestro reino. I can assure you we have spared no effort in preparing for tomorrow's festivities. Let us ring in this new age of alliance together. Vale. Espero que disfruten de la ceremonia de mañana. Celebraremos nuestra nueva alianza por todo lo alto. Though I imagine some may be too occupied awing us with their prowess in the tourney to enjoy the revelry themselves. Aunque creo que hay quien, en vez de celebraciones, lo que espera es participar en el torneo. Allow me to escort you to Whitehome Castle, where the ceremony will take place, whenever you're ready. Permítanme mostrarles el castillo del Alba, donde se celebrarán los festejos y la competición. Vamos, venga, todos para adentro. Todos para adentro, todos para adentro.
Castillo de lava, jardines. Vale. Hostia, habría una batalla de exhibición o algo. Prince Roland, finally you return. Os veo de buen humor, Príncipe Roland. At ease, Huguette. I trust all was well in my absence. Anda, Buguet. Es que he ido a dar una vuelta, de nada. Well enough. Another Eso he visit to the escuchado. Wolford Vaya. domain, was it? Habéis ido a ver a los Wolford de nuevo, ¿a que sí? Indeed, on minor business. My apologies for leaving unannounced. Así es. Verás, tenía un asunto menor que atender y siento no haberte llevado conmigo. Apologies indeed. You know full well that I am under strict orders from your father to accompany you on any excursions outside the castle. ¿Se puede saber por qué no me dejáis hacer mi trabajo? Como integrante de la Guardia Real, vuestra protección es mi deber. I'm perfectly capable of taking care of myself. Ya sabes que puedo cuidar de mí mismo. Besides, no one would lose any sleep if something happened to me. Father and Franny least of all. Además, soy el más joven de los príncipes. Tampoco es como si mi hermano o mi padre fueran a preocuparse mucho si me ocurriera algo. Even Cordelia would get along perfectly. ¡Ay! Well, I ¡Hostia would mierda! not. Or have you forgotten that you are my one and only sworn liege? Un segundo, ¿eh? Mira, es que incluso me he saltado un par de frases, ¿eh? Bueno, no, me he saltado la segunda de Roland, vale. Además, soy el más joven de los príncipes, tampoco es que como si mi hermano o mi padre fueran a preocuparse mucho si me ocurriera algo. Incluso Cordelia acabaría por superar la pérdida de su hermano mayor. Pues yo sí que me preocuparía, y mucho. Os he jurado lealtad, solo a vos y a ningún otro. Huguette, Juguet, forgive me, truly. It won't happen again. perdóname, prometo no escabullirme así de nuevo. I should hope not. Eso espero. So it is true that you plan to fight in the tourney on the morrow, and alongside House Wolford, no less. Por cierto, tengo entendido que planeáis participar en el torneo de mañana junto a la casa Wolford. How did you... ¿Cómo te has enterado? His Grace told me, when he commanded me to keep you out of trouble. Me lo ha comunicado su majestad, el rey Regna. Quiere que no os pierda de vista para que no causéis ningún problema. So father knew all along. Qué poca intimidad. And so I have decided to fight at your side. You won't be slipping away on my watch this time. Por eso, esta vez lucharé junto a vos. No dejaré que os volváis a poner en peligro. As you wish. Está bien, haz lo que quieras. Pobre Roland, ¿eh? Está ahí que no le dejan hacer nada. Vale, hemos visto pues una historia secundaria que más que una misión ha sido una historia secundaria. No había ni batalla ni nada, ¿vale? Para entender supongo un poco el tema de Roland, ¿no? De la casa principal del reino de Glacoburgo, ¿vale? La familia real, supongo. Y aquí no hay más. Una álgida región consagrada. Y tiene que ver otra región, ¿no? Glacoburgo, dominios de Teriol. ¿De Entre Reinos? Dominio de Foucles. Una álgida. Bueno, veremos más adelante. ¿Ves? Aquí, Archiducado de Fraguelada. Vale, es que el mapa se extiende por arriba mucho más. Vale. El Antide... Vale. El mapa es grande, ¿eh? Por la tontería. Vale, genial. Vamos a continuar entonces. Supongo que nos harán leer un poco más. Supongo que eso es de lo que se quejaban en los análisis, que ponían mucho texto, pero es que bueno. Castillo de Wolford, salón. Vale, vamos a ver. Welcome back, the both of you. Bienvenidos a casa. Were there any troubles while we were out? ¿Algo digno de mención en nuestra ausencia? None to speak of, aside from Eridor here. But what else is new?
Nada en particular, a excepción del aborto causado por Herador. Claro está. Out with it, Benedict! I heard you were beset by brigands. Is the young lord safe? Benedict, me he enterado del ataque de esos bandidos. No le ha pasado nada a mi zagal, ¿verdad? Coño. Este debe ser el padre, ¿no? Lower your voice. Must you always shout so? Mis oídos. Menudo torrente de voz, válgame. Or can't you see that it was that big mouth of yours that invited trouble in the first place? ¿No ves que ha sido culpa de esa boca de correveidile que tienes? Correveidile que tienes. There is no cause for concern, Erador. Besides, I'm not a child anymore. Herador, no tienes que preocuparte tanto. Ya no soy un niño. Mayhap not, my lord. But I've known you since you were knee-high to a... never you mind. Vale, zagal, pero te conozco desde que eras así de tierno y chiquitín y... And this must be the young lord's bride-to-be. Ay, qué cabeza la mía. Vos sois la prometida del joven señor. ¿Joven señor? I am Frederica. It is a pleasure and honor to meet you all. Mi nombre es Frederica. Es todo un honor poder conocerle. And I am Gila, her attendant. Vale, Gila. Me tengo que acordar bien de los nombres, porque tengo un follón con tantos JRPGs. Yo soy Gila, la doncella de Frederica. Encantada. Allow me to introduce those in service of House Wolfort. Permitidme presentaros al personal de la casa Wolfort. This is Erador, Master at Arms and Commander of our military forces. Este hombre de aquí es Herador, el comandante de nuestro ejército. You'll be the lady of House Wolfort. No harm will befall you as long as I'm around. Seréis la futura señora de nuestra insigne casa. Nada os ocurrirá mientras yo ande cerca. And this is Anna, my right hand. Y esta es Ana, mi mano derecha. If you require anything, just A vuestro say the word. servicio. They may not be of my blood, but they are my family just the same. And from this day on, they are your family as well. Somos como una gran familia. Confío en que vos también lleguéis a sentiros parte de ella. I am aware that in all of Glenbrook, House Wolfort is second only to the royal family in power and influence. I will do my best not to disappoint you. La casa Wolfort es la más importante de las tres familias vasalias de Glaucoburgo. Lo pondré todo de mi parte para no decepcionaros. A joyous day this is! The little lord grew up and found himself the perfect bride. Nah, it brings a Qué tear bueno, to es my muy bueno eye. este tío. Herador es bueno, es buenísimo. Qué afortunado es mi zagal de haber encontrado un tesoro así. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! His voice certainly does carry. Jaja, sí que es verdad, qué voz tan enérgica. Sorry, my lady, but you'll have to get used to it. Uy, mil perdones. Aunque, bueno, acabarás antes acostumbrándote. Este tipo es un buen tipo, Herador. Cuidado, De momento me parece que tiene simpatía y tal. Incluso Frederica My y lord, Hila están your contentas, o sea father que bueno. awaits you in his chambers. Y señor, vuestro padre os espera. As for me, I must stay and discuss the preparations for tomorrow's festivities with Anna and Erador. En cuanto a mí, debo reunirme con Herador y Ana para hablar sobre la ceremonia de mañana. Lady Frederica, pray come with me. Father is expecting us. Dama Frederica, os ruego que me acompañéis. Mi padre desea vernos. Ana y Herador se han unido a tu grupo. Vale, genial. Habilidades de Ana durante el combate. Muévela con sigilo para ejecutar ataques sorpresas letales. Puede ejecutar 2 órdenes en un turno. ¡Hostia! Es capaz de ocultarse de los enemigos. Genial. Habilidades de Herador durante el combate. Protege a tus aliados. Hace su formidable defensa. Puede provocar que los enemigos centren sus ataques en él. Puede contraatacar a los ataques físicos de los enemigos adyacentes. Vale, es un tanque. Una es un asesino. Representa que es como un estilo asesino. Y este es como un tanque. Vale. Benedict sería como un support, ¿no? Castillo Wolfort Salón, otra vez. As you are well aware,
There are two events of utmost importance to be conducted before Lord Serenella and his bride are wed. Antes que nada, hagamos un repaso de los dos eventos importantes de los que nos encargaremos antes de la boda. The ceremony to commemorate the joint mining venture. El primero es la ceremonia en honor al triple pacto que se celebrará en el castillo de lava, ¿vale? Que es lo que hemos visto en la secundaria de antes. Still can't believe I'll be seeing the day when we break ground on a new mine right here in Glenbrook. And with the full support of Frost and Hyzant, no less. ¿Quién hubiera pensado que estas tres naciones se unirían para trabajar en unas nuevas minas de hierro? Y nada menos que aquí, en Glaucoburgo. You can thank King Regnant for that. It was by his most wise and generous proposal that the three nations of Norzelia now strive toward a common goal. Las nuevas minas de Norzelia que debemos a su majestad el rey Regna, un proyecto de paz que curará por fin las cicatrices de la Gran Guerra. Ya veremos Needless esto. to say, delegates from each nation will be joining in the festivities. Cada país firmante del pacto ha enviado a su representante para acompañarnos en la ceremonia conmemorativa. From the Grand Duchy of Esfrost, Lord Dragan Esfrost, who is overseeing the technical side of the mining operations. El maestro Dragan representará al archiducado de Fragualada. Será el encargado de supervisar los aspectos técnicos de las operaciones mineras. The Holy State of Hyzant will be represented by Minister Lila Viscraft of the Saintly Seven. También nos acompañará la catedrática Laila Bezakurev de la Sacra Sede de Dunálgida y una de los 7 ungidos. And our own Lord Simon will serve as Glenbrook's delegate and meet with the two before the ceremony. Yes? Ambos se reunirán con nuestro señor Simon, quien actuará como representante de Glaucoburgo antes de la ceremonia. Joder, qué complica. ¿Cuántos nombres ahora en poco rato, It will be House Wolfort's responsibility to see that our honored guests feel welcome. Así es. Después, su bienestar como huéspedes será responsabilidad de la casa Wolfort. Anna, I would trust you safeguarding both Lord Dragan and Minister Lila. Ana, te confío la protección de los lores Dragan y Laila. Consider it done. Por supuesto. Then once that stuffy ceremony is over, we can get to the real highlight of the day. The tourney! Y luego viene el torneo, claro está. El segundo gran evento y el que tiene más enjundia. Ah, my blood's already rushing. Just envisioning the greatest warriors from all the realm. Es un motivado, esto es un motivado. Nos visitarán formidables combatientes de todos y cada uno de los rincones de Norzelia. From Esfrost, the much-renowned General of Lora. Desde Fraguelada enviarán a la general a Blora. And from Hyzant, Minister Exham Marshall. I have heard much of his prowess as well. Y desde Dunálgida enviarán también al mariscal Exarme Marshall. Then, of course, there's our reigning victor, the pride of Glenbrook, Sir Maxwell the Dawnspear. Y no olvidemos a Maxwell de la lanza certera, campeón de la última edición y orgullo de Glaucoburgo. Still, I wish him all the best of luck against their hosts. They'll need it to beat House Wolfort. Claro está, la casa Wolfort también participará. La victoria será nuestra y de eso que no os quepa duda. On that matter, there are two things I should make clear. Hay dos cuestiones que me gustaría aclarar a ese respecto. Prince Roland has expressed a desire to join the tourney as a member of House Wolfort's contingent. Primero, el príncipe Roland ha expresado su deseo de participar como miembro de la facción Wolfort. Why would the boy want to fight with us and not his own arms master? ¿Su Alteza? ¿Y por qué querrá ir el muchacho con nosotros y no con Maxwell? A fin de cuentas, es su maestro. Apparently, he originally formally requested to do just that. But Esa misma King fue su Regna intención would not original, allow pero el rey it. Regna expresó su negativa. And so he came to the young lord in hopes of finding another way in. Por eso acudió a su buen amigo, nuestro querido Zagal. Well, he's more than welcome in my book. The royal family said we're free to put together our own contingent after all. Pues no veo yo problema, la verdad. Después de todo, la familia real nos ha dado carta blanca para organizar nuestra facción. I reckon His Majesty would be beside himself with joy if we could deliver a beating to Esfrost and Hyzant.
Seguro que el rey estaría muy orgulloso si lográsemos vencer a los representantes de los otros países. Doubtless so. Very well. I shall inform the prince that he is welcome in our ranks. De eso no cabe duda. Así pues, démosle la bienvenida a su Alteza. Finally, there is the matter of Lord Simon's health. El otro asunto que debemos abordar es la salud del patriarca Simon. ¿O me equivoco? Indeed. No te equivocas. Por desgracia, el patriarca no está en el mejor estado físico para participar en el torneo. Barring some miracle, I anticipate that Lord Serenoa will have to fight in his Lord Father's stead. Es casi seguro que el joven señor tendrá que ser quien lo sustituya. Lord Simon. I suppose age takes its toll on even the mightiest of men. Mi señor Simon, la vejez nos acaba por alcanzar a todos. Este día tenía que llegar. So be it then. You can leave watching over the young lord and Prince Roland to me. Que así sea, pues. Yo me encargaré de la seguridad de Zagal y de su Alteza. Good. I remind you that while this is a joyous occasion, all of our attendees have their own reasons for coming. Te lo agradezco. Es bien sabido que estos eventos se celebran en aras de la paz, pero no olvidemos que cada uno de los asistentes tiene sus propios objetivos. Let us not give them an opportunity to catch us unaware. Por ello es sumamente importante no bajar la guardia en ningún momento. Vale. Vale, vamos a ver si hay alguna misión secundaria, otra como antes, ¿vale? Un tema secundario, veo que no. No, vale. De momento. Vale, si no tenemos problemas general. Vale, solamente tenemos esto, ¿eh? Castillo Wolford, vamos. Vamos a ver qué. Vale. Está el padre, supongo. Father. Sí. I bring to you my betrothed, the Lady Frederica. Padre, traigo a mi prometida, la dama Frederica. A pleasure to meet you, my lord. I am Frederica of House Esfrost. Es un honor para mí poder conoceros. Soy Frederica de Fraguelada. Ho ho, the pleasure is all mine. El honor es mío, Frederica. Aguardaba expectante este momento. Were it not for the efforts of House Wolfort, the Saltiron War would rage on still today. La casa Wolford, y en especial vos, el patriarca Simon, fuisteis un factor clave en el final de la Gran Guerra Ferrosalina. I do not deserve the honor of joining your esteemed family, but I will endeavor to serve you all the same. Por ello, me llena de orgullo formar parte de una familia de tal renombre. No quepo en mí de gozo. There is no need for such formalities, my girl. No hay necesidad de tantas formalidades, mujer, ¿no? My lady, no, mi lady. No. You are tired from your journey, I am sure. Pray rest easy tonight. Debes estar agotado por este viaje tan largo. Por favor, descansa por hoy. Thank you, my lord. I believe that in any journey, the first step is the most important. Gracias por preocuparos. No obstante, hay algo que quisiera preguntaros antes. Before we go forward together, I should like to know why you chose to welcome one of Rosellen blood, such as I. Si no es mucha impertinencia, me gustaría saber por qué decidisteis coger como no era a una Rosé. Oh, I'd heard you were a strong-willed one. Vaya, debo decir que eres una persona muy franca. Pray forgive my insolence. And yet, I am set to marry into a mighty house of a foreign nation. Os ruego que disculpéis mi atrevimiento. Espero que entendáis que, como futura esposa del señor de una familia extranjera, I should like to know what you wish of me, that I might live up to your expectations. me gustaría saber qué se espera de mí, para poder así obrar a la altura.
A most reasonable request. Both of you, listen well. Entiendo. Una petición más que justa. Serinoa, escucha bien, pues también te concierne. Yes, father. Sí, padre. Your marriage was agreed upon by Glenbrook and Frost, that the ties between our two nations might be strengthened. Vale. La vuestra es una unión motivada políticamente, cuyo fin es fortalecer las relaciones entre Glaucoburgo y Fraguelada. To give us more leverage against Hyzant with their monopoly over salt. Y así mantener a raya de una álgida y su monopolio sobre la sal. Precisely. With Glenbrook and Frost consolidating their power, Hyzant was left with little choice but to join the alliance. Exactamente, pero este vínculo entre ambos países, en Dunálgida, no tuvieron otra opción que formar parte del Triple Pacto. And yet, while Lady Frederica is indeed the Archduke's sister, at the same time she is the daughter of a Rosellan concubine. Sin embargo, aunque Federica sea una princesa del archiducado, su sangre no es solo azul, sino también rosé. Esto de la sangre rosé es curioso, a ver cómo... Sí, será muy importante esto, ¿eh? Además, los Wolford no somos más que una casa vasalla de la familia real de Glaucoburgo. If the aim was to forge the strongest bond we could between our two nations, si hubiese sido solo una cuestión de fortalecer los lazos, it would be far more appropriate for my sister, Lady Erica, to wed the Crown Prince of Glenbrook. Entonces la mejor opción hubiera sido casar al príncipe heredero con mi hermana Erika. A fin de cuentas es hija legítima. Just so, yet neither nation chose that. And do you know why? Así es. Sin embargo, no sucedió así. ¿Entendéis por qué? So that if relations between our two countries were to take a turn for the worse, es probable que sea porque de empeorar la relación entre ambos países, we could be cast away like pawns. Podrían prescindir de nosotros. ¿O me equivoco? Precisely. Such are the schemes of those who rule nations. Exactamente, es la estrategia por la que los gobernantes han decidido adoptar. I understand now. Ahora lo comprendo. And yet, no matter how impure the intentions behind this arrangement may be, I will not bring dishonor to the Wolford name. Aún así, sean cuales sean los motivos detrás de nuestra unión, pienso hacer todo lo posible para honrar el nombre de los Wolford. Well said, my son. If that is your decision, then... No esperaba menos de ti. Si esa es tu decisión, entonces... ¡Oh! Father. ¡Padre! Lord Simon. Patriarca. No os preocupéis, no es nada. Solo otro de mis ataques. Lo que me recuerda que... Serinoa, a partir de hoy, dejaré de ser el patriarca de los Wolford. He decidido que, desde el día de mañana, seas tú quien me suceda. Mañana es demasiado repentino. No quiero estar listo aún. My decision is not made lightly. You have already shown me, with your words and your deeds, that you are more than ready. Por supuesto que lo estás. Ya me lo has demostrado con tus palabras y tu actitud dignas de un señor de Wolford. Think always about what your subjects need from you. Weigh your choices carefully, then take action. Vale, aquí te van orientando el tema de las decisiones. Nunca olvides el bienestar de tu gente. Sopesa tus decisiones con cautela y actúa siempre en consecuencia. Do so, and I have no doubt you will make a great lord. And trust in Benedict. He shall serve you as well as he did me. Es increíble, por ejemplo, el escenario, me flipa, hostia, es que el estilo artístico es brutal. Esta nueva técnica que han usado Square-Enix en estos juegos es brutal. Ten estas nociones presentes y serás un gran patriarca. No olvides que no solo serás un señor de tu pueblo, sino también de esta casa.
Thank you, De Father. acuerdo, padre. Haré todo lo que esté en mi I will mano spare no effort para that convertirme en un one digno day I sucesor may de tu be as legado. beloved by our people as you. Lady Frederica, your fate is not a simple one. There are many who would try to use the both of you as pawns in their own schemes. Querida Frederica, esta unión no será fácil. Muchas partes intentarán usaros e influenciaros a ambos. Even so, A pesar I de hope ello, that you te will ruego be que there apoyes a to mi hijo support en my todo, son tanto through como it su all, esposa como as his wife, como but persona. also as your own person. This is House Wolfort's entreaty and the wish of a father. Esta petición te la hago en nombre de la casa Wolford, pero también como padre. Of course, my lord. It was my intention from the moment I boarded the ship. Por supuesto, era mi intención desde que puse en pie en estas tierras. Beg pardon, my lord, but Lord Dragan and Minister Lila have arrived. Mi señor, el maestro Dragan y la catedrática Laila han llegado. Very well. Presiding over tonight's banquet will be my final duty as Lord of the House. Muy bien, esta auspiciosa velada será mi último acto como patriarca. Tomorrow's ceremony will mark the beginning of yours, my son. La ceremonia y el torneo de mañana será una excelente ocasión para anunciar la sucesión, hijo mío. And after that will be your wedding. Rest well tonight, both of you, for busy days lie ahead. Y después la boda, así que a descansar bien. Desde luego mis viejos huesos se han quitado un peso de encima. La juventud es como un halcón. Fin. Vale. Claro, el título también no lo podemos hacer mucho más largo de los directos. Guarda partida así. Vale, por lo tanto, el padre está jodido. Lo hemos visto. Simon está jodido. Si no, se convertirá en un nuevo líder de los Wolford. O sea, que tiene que nos van a liar aquí. 30 years after the salt iron raged across Norzelia, a vein of precious minerals was unearthed in the kingdom of Glenbrook. From east to west, joy swept the land. 30 años habían pasado desde la Gran Guerra Ferrosalina, que abarcó todos los reinos de Norzelia. Sin embargo, en el reino de Glaucoburgo se ha descubierto una zona rica en minerales preciosos. Una situación fruto de albricias. United at last in common cause, the kingdom of Glenbrook, the Grand Duchy of Esfrost, and the holy state of Hyzant endeavored to wrest this bounty from the earth, with each nation providing expertise and resources. El reino de Glaucoburgo, el archiducado de Fraguelada y la sacra sede de Dunágida han decidido aliarse con el fin de compartir las llamadas nuevas minas de Norzelia. This uneasy alliance between once bitter enemies will herald a new era of tranquility in this long embattled realm. Ya está. Vale. Antaño, en conflicto, las tres naciones buscaron formar un pacto colectivo. Con cada país aportando fondos y tecnología para el bien común, los pueblos de Norzelia, anhelando un futuro lleno de paz, esperaban que esta alianza trajera tranquilidad a sus hogares. Vale. Todos para Castillo del Alma. Dignitaries from each Del Alba. nation arrive in Glenbrook to solidify this accord and toast to its success. The first step on the road to peace. Uno por uno, los representantes de cada nación llegaron al reino de Glaucoburgo, donde habría de celebrarse la ceremonia para solemnizar el éxito de las operaciones mineras. Asimismo, un gran banquete tendría lugar en aras de la paz. Vamos a ver. Among those who would forge this road is Sarah Noah Wolffort. Inheriting the title of Lord Wolffort from his father Simon, he must decide what foundation he will lay for this new era. Entre tanto, Serie de Wolffort ha sido designado como nuevo patriarca de la casa Wolffort, la más importante de las tres familias vasallas de Glaucoburgo. Sucede así al anterior patriarca Simon de Wolffort.
además de su padre. Simon fue también un héroe de renombre de la Gran Guerra Ferrosalina. Capítulo 2. Alzaos, hijos de la salvación. Vale. Ah, bueno, era el salón, vale. Welcome to Castle Wolford, Minister Lila. Os doy la bienvenida al castillo de Wolford, catedrática Lila. Allow me to express my gratitude to the Holy State. Were it not for your nation's generous efforts, this venture would never have come to fruition. Permitidme que exprese de nuevo mi más sincero agradecimiento a la Sacra Sede de Dunálgida por apoyar económicamente a nuestra alianza. Gracias. You are too kind, Lord Simon. You too have served an invaluable role in this. Al contrario, Patriarca Simon, agradecemos vuestras contribuciones como mediador del proceso. Though I must admit, the news of the union between your son and Lady Frederica came as quite the surprise. Aunque he de decir que me ha sorprendido saber del matrimonio entre vuestro hijo y la dama Frederica. None in Hyzant considered that a bannerman of Glenbrook would join with the ruling family of Esfrost. ¿Quién hubieras dicho que la principal casa vasallar de Glaucoburgo acogería en su seno a la hermana del archiduque de Gustado? I hear that Lady Frederica is the Archduke's half-sister. I must ask, how did this arrangement come to be? Y eso que no comparte a la misma madre con el archiduque. ¿Sería inoportuno preguntaros cómo se ha formado tan augusta unión? Your curiosity is only natural. This union was promised during the war, an arrangement made with the previous Archduke. Para nada. La unión fue una de las condiciones del armisticio de la Gran Guerra con el anterior archiduque. Truth be told, I am surprised one as well informed as yourself did not already know. Me sorprende que no estuvieras al tanto de ello, pues recopilar la información es vuestro fuerte. And this is your son, as I recall. Os acompaña vuestro hijo, se llamaba Serenoa Wolford, at your service, Minister. Me llamo Serena de Wolford, a su servicio. And I am Frederica Esfrost. Y yo soy Frederica de Fraguelada. My son still has much to learn, but I believe this marriage will herald a bright future for us all. A mi hijo le queda mucho para aprender, pero estoy seguro de que esta será una oportunidad ideal para él. For today, I intend to step down and leave House Wolford in Serenoa's capable hands. De hecho, hoy mismo tengo pensado dejar mi posición de patriarca para confiarle la casa Wolford. You're abdicating your ¿Os position? retiráis? Surprising news comes in pairs, I see. Nonetheless, I am happy for you both. Vuestra ausencia se notará, desde luego. Habéis contribuido de buen grado al progreso de esta alianza. En cualquier caso, os doy mi enhorabuena. I imagine the lords and ladies at tonight's banquet will take great interest in the new Lord Wolford. Averiguaré cómo es el nuevo patriarca de los Wolford en el banquete. Pray, go easy on the boy, my lady. Bueno, tampoco os paséis con el muchacho. I hear that young Lord Dragan of Esfrost shall also be in attendance. El maestro Dragan de Fraguelada también ha venido, ¿no es cierto? Indeed. He has been appointed to oversee operations at the Grand Norselian mines. I understand his star in Esfrost has seen a meteoric rise. Joder, es que salen muchos nombres, gente, hay mucho lío. Así es, como maestro de obras de las nuevas minas de Norselia. El muchacho es todo un prodigio y ya hay quien le llama la joven promesa del archiducado. Good. I would like to hear more of this new explosive substance he means to use to blast the tunnels. Tengo entendido que usa un explosivo especial para poder abrir túneles en las nuevas minas. As a fellow scholar of sorts, if in a different field, I am always curious to learn how great discoveries are made. Sé que es un campo bastante distinto del mío, pero si algo tengo claro es que el saber no ocupa lugar. Espero que me hable de sus hallazgos. He should have arrived by now. Has anyone seen him? Estoy seguro de que ha llegado. ¿Dónde estará? Dragan's gone to see the city. He was halfway there before the gangplank landed on the docks. Dragan se ha ido a dar una vuelta. Estaba interesado en ver qué hay en las inmediaciones del castillo de Wolford.
Ah, he is your cousin, yes? I see we share an innate curiosity for new places. Veo que comparto ese afán de saber con vuestro primo. Creo que me llevaré de maravilla con él. The banquet will begin soon. I shall seek him out and escort him there. Voy a buscarle, que el banquete está por comenzar. Very good. Muy bien. Though I will host tonight's festivities, I want you to act as if you're already lord of the house. Puede que yo sea el anfitrión de este evento, pero quiero que asumas tu nuevo rol como patriarca de los Wolford. Our guests are the most esteemed personages of their respective nations. Take care not to cause offense. Vale. Todos y cada uno de nuestros invitados son imprescindibles para la alianza entre las naciones. Mantén la educación en todo momento. Seguro que habrá un montón de decisiones aquí. Tenemos que estar tendremos que ser muy observadores de cómo va la cosa. De acuerdo. Vale. Y Dragan está ahí, que no se sabe dónde está. Bueno, está en las inmediaciones del castillo, sí, pero no lo hemos visto. ¿Dónde estará el maestro Dragan? Le buscaré por la ciudad y de paso veré cómo están los civiles. Pesquisas. Entre las escenas de la historia y las batallas hay una fase para explorar e investigar libremente tu entorno. En esta fase puedes explorar libremente el territorio. Eso significa que, entre otras tantas posibilidades, puedes hacer lo siguiente. Hablar con otros personajes, buscar y obtener objetos, comprobar los mecanismos del terreno antes de la batalla. Vale. Perfecto. Vale. Perfecto. Vamos a ver. Es todo, no poder asistir a la ceremonia oficial, mi señor. Tienen mis más fervientes deseos, le apoyaré en el torneo. Permítanme explicaros más en detalle el triple parte de las nuevas minas. Este acuerdo permitirá a las tres naciones explotar y administrar conjuntamente las recién descubiertas minas de hierro. Podemos esperar un mayor desarrollo en nuestra economía y nivel de vida gracias a la compraventa de dicho mineral. El maestro Dragan sabe mucho sobre las técnicas de forja, por lo que es alguien más que idóneo para encargarse de los aspectos técnicos de la alianza. Aquí había algo. Fármaco de curación, vale. Vamos a entrar a ver qué hay aquí dentro. Vamos a ver. Dicen que el príncipe Roland ha vuelto a irse del castillo a escondidas. En fin, tan rebelde como siempre. Mola porque te puedes mover y tal, esto está guay. Que no solamente se centre en batallas y tal, está guay también. A ver, doy las gracias por vivir en una era tan pacífica. No me puedo creer que hayan pasado 30 años desde la gran guerra ferrosalina. La guerra entre la sacra sede de Drángida y el archiducado de Fraguelada parecía una vorágine sin fin. El señor Benedict y yo participaremos en el torneo bajo vuestro liderazgo. No os defraudaremos. Vale. Mira, gatito. Está muy guay, esto. Trabajo de decoración PB. Aquí dentro. Aquí no habíamos entrado. Viajes por Norsele, volumen 8 de Vademecum. Vale. A lo largo de la historia te encontrarás con diversos escritos, aunque no influyen directamente sobre el avance del juego, te ayudarán a saber más sobre la historia y la geografía de Norselia. Puedes leer estas notas cuando desees en el apartado de Vademecum, dentro del registro militar, en el menú principal. Vale. Registro militar, Vademecum. Si remontamos el río de Norselia y atravesamos numerosas cordilleras escarpadas, llegaremos a un valle nevado que alberga la capital de Fraguelada. Pese a ser un lugar azotado por ventiscas, las calles están limpias y ordenadas, y sus habitantes a rebosar de alegría y vitalidad. Trabajan codo con codo para sobreponerse a las fuerzas de la naturaleza. Este espíritu inquebrantable es el secreto del archiducado. El bastión de Fraguelada es una estructura única construida en la rocosa ladera de una montaña, lugar muy apropiado para un país minero. Además de servir como castillo, funciona como taller para trabajar el hierro.
Los ingenieros más competentes de Norselia se reúnen en el archiducado, donde estudian sobre la tecnología y la creación en masa de productos férreos. Dentro del castillo se ha instalado un alto horno que se asemeja a un cráter de un volcán. Día tras día ahí se producen armamentos y objetos trabajados a partir del hierro negro. Este material es nada más y nada menos que el orgullo del patrio de Fraguelada. En los muros exteriores del bastión de Fraguelada se ve una enorme campana, símbolo de la destreza con el archiducado, con el hierro del archiducado. Su tamaño es similar al más colosal de los dragones, y cuesta imaginar que la haya construido un ser humano. Sus campanadas marcan la hora a los habitantes de la capital con tal fuerza que sus ecos resuenan en las montañas y provocan avalanchas en las laderas remotas. Guay, ¿no? Vale, sí, conocemos un poco más todo el tema del lore, ¿no? Un momento, gente. Pásate aquí, bicho. Pásate aquí, bicho. Mira, mueve. Muy buenas, don Sereno. Me pilla jugando al escondite con mis amigos. Bueno, vale. Vale, ahí tenemos conversaciones un poco importantes. No ha habido ningún incidente en la ciudad o en el castillo. Hoy es un día tranquilo como de costumbre. Juego al escondite con mis amigos, en lo que espero a que vuelva mi padre. Ahora mismo me pilla buscando un lugar donde esconderme. En un barril. Qué bien, espero que cuando crezcas ayudes mucho a tu padre. No te escondas en un lugar peligroso, que tu padre se preocupará. No te hagas daño. Vale, se han reforzado. Entonces mi padre se pondrá contento si lo ayudo. Desde luego, seguro que estará muy orgulloso de ti. Yo también me alegraré de si hago a mi padre sonreír. Vale, bien. Mi marido trabaja en el puerto. Los barcos son una parte fundamental para la economía del reino, así como un medio de transporte esencial. Vale. Hemos dicho que la niña ayude a su padre. Me van a buscar, así que tengo que esconderme pronto. Vale. Este Dragan se ha ido derecho a recorrer la ciudad sin tan siquiera saludarnos primero. En realidad yo también quisiera saber más sobre vuestra ciudad. ¿Podéis contarme cómo son los dominios de Wolford? Como me ha dicho Erador alguna vez, en esta ciudad uno nunca se aburre. Es una ciudad portuaria que sirve como nexo comercial. Procuramos ser muy cuidadosos con los impuestos para no entorpecer el comercio. Vale. Es que es una mierda. ¿Qué decidimos, gente? Como me ha dicho Erador alguna vez, en esta ciudad uno nunca se aburre. Es una portuaria que sirve como nexo comercial. Procuramos ser muy cuidadosos con los impuestos para no entorpecer el comercio. Es una ciudad muy segura gracias a las fuertes maneras que la rodean. Nos esforzamos mucho para que sea la ciudad más tranquila del reino. Hostia, ¿qué escojo? Es que claro, en esta ciudad uno nunca se aburre. Bueno, es una ciudad portuaria que sirve como nexo comercial. Procuramos ser muy cuidadosos con los impuestos para no entorpecer el comercio. ¿Cuál escogemos? Que no sé. A ver, esto está bien. No sé qué escoger, gente. Es la polla esto. No sé qué escoger. Si hacemos este, favorecemos el comercio, representa.
Hacemos este. Sí, me he fijado en que hay mucha actividad comercial en estas tierras. Esta ciudad representa el punto medio entre el reino y la sacra sede de Nájida, así que, como es de esperar, muchos comerciantes de la compañía de Norselia transitan por aquí. La prosperidad de esta ciudad incide sobre todo el territorio Wolford, por lo que considero que es mi misión protegerla. Veo que trabajáis con esmero, los habitantes de vuestra ciudad deben de estar muy contentos. La verdad es que estoy bastante impresionada. Ya me ha quedado claro que es una buena ciudad en la que vivir. Qué ganas de conocerla todavía más a fondo. Entre la ceremonia conmemorativa, el torneo de lizas y el nombramiento como nuevo patriarca nos faltan labores que os ocupen. Por eso Frederica y yo queremos familiarizarnos con esta ciudad lo antes posible y ofreceros nuestra ayuda. De momento parece que la llevamos llevando bien. Como mínimo a Frederica creo que la estamos, bueno, llevando, entendedme, que vamos teniendo una buena relación. 300 de esto de oro. Es que es... Cuando hay los efectos, el juego gana muchísimo cuando los efectos de iluminación, de fuego y tal. Se ve súper bien. ¿Ves? Dragon Wolford, qué dominio tan ricos y prósperos. Puedo ver la confianza que los ciudadanos tienen en su patriarca. Muchas gracias, todo honor para nosotros. ¿No sois el prometido de Frederica? Mis disculpas, me llamo Serena de Wolford. Me he acercado para recibiros, maestro Dragan. Deberíamos regresar antes de que comience el banquete. Os lo agradezco, solo quiero dar una vuelta y echar un vistazo a la ciudad, pero iré de inmediato al castillo en cuanto acabe. Estamos preparándolo todo para que se celebre vuestra boda con doña Frederica. A ver, debo irme de inmediato a solicitar una audiencia con el patriarca Simon. Un montón de gente ha venido de todas partes para ver la ceremonia. Antes vi a un tipo escudriñar cada rincón de la ciudad con un sumo interés. ¿Cómo se atreven Travis y los demás sinvergüenzas esos a asaltar a doña Frederica? Encima cuando iba a reconocer a su prometido. Vaya desgracia, Zagal. Para esta ceremonia se han congregado los dignatarios de cada una de las tres naciones. Es un escenario propicio para la diplomacia. Recomiendo que vayáis a conocer en persona a cada uno de estos distinguidos invitados. Vale. Fármaco de curación. Bueno, como mínimo vamos acumulando fármacos de recuperación. En la ciudad capital de Glaucoburgo se celebrará un torneo de lizas. Las tres naciones enviarán a representantes a este evento histórico para que así determinar cuál es el más fuerte de todas. ¿Qué ganas tengo de verlo? ¿Hay habido algo? No, parecía que había algo aquí. No. Vale. En principio lo hemos visto todo. Aquí hemos entrado, ¿no? Hemos entrado. Vale. Creo que no se puede hacer nada más. No. Vale. ¿Has concluido las pesquisas? El banquete está por comenzar. Sea mejor que vuelva al castillo con el maestro Dragan. Vale. Ya lo hemos visto todo. En el banquete. Supongo que aquí tenemos que hablar bastante ahora. Es el de Wolford Salón. Vale. I thank you for your hospitality today, Lord Serenoa. Don Serenoa, gracias por vuestra hospitalidad. Think nothing of it. Did you enjoy the city, Lord Dragan? No hace falta que las deis. ¿Qué os ha parecido la ciudad? Quite. Its people are full of life and love for their lord.
That says all I need to know about House Wolfort. Veo que vuestro pueblo rebosa de entusiasmo y confía en la casa Wolfort, lo cual me dice bastante sobre vuestra valía como gobernantes. You honor us with your words. Agradezco mucho tales elogios. I am only being frank. Frederica is the sister of the Archduke, after all, and my cousin besides. Frederica es hermana de nuestro archiduque. Asimismo, también es prima mía. I would not see her marry into an unworthy house. Suffice to say, my expectations were exceeded. Que haya unido lazos con una casa tan estimable me hace inmensamente feliz. I have heard much of your ingenious contributions to the mining efforts. I sense prosperous days are ahead of us. Me han hablado sobre lo mucho que os habéis esforzado por la alianza. Quisiera ofreceros mi ayuda en la medida de lo posible. As do I. Finally, our nations enter into an age unfettered by war. Por supuesto, los tiempos de guerra ya son cosa de pasado. With Esfrost's iron, Hyzant's salt, and Glenbrook's mediation, there is no limit to what we can achieve. Fragualá de su hierro, Dunálgida y su sal, y finalmente Glaucoburgo como nación de comercio. We must regard each other as equals, and forge mutually beneficial relationships. Aspiro a cimentar relaciones pacíficas entre todas estas naciones, basadas en el respeto mutuo. I sense skepticism in your words, Lord Dragan. Do you mean to imply our relations are not already mutually beneficial? ¿Qué cojones? ¿Se ha cabreado ahora? Pues si no ha dicho nada malo. Corregidme si os he escuchado mal, maestro Dragan, pero ¿insinuáis que no hay respeto ni relaciones pacíficas entre nosotros? I need not imply anything. The salt tax you claim makes my case more than clear. La paz brilla por su ausencia. Es obvio que la causa no es otra que vuestros aranceles sobre la sal. Bold words from one so young. Is that how peers speak to one another? No tenéis pelos en la lengua, según veo. Sois vos quien no parece mostrar respeto alguno por Dunálgida. Perhaps the young ones, yes. What do you think, Lord ¿Qué opinas al Serenoa? respecto, don Serenoa? Hostia puta, ya empezamos. Ya empezamos. Yo por esto soy fatal, gente. Soy súper indeciso. Dissatisfaction with the salt tax was one cause of the war, was it not? Hace bastante tiempo que los altos aranceles sobre la sal son un problema. Fueron una de las razones que provocaron la gran guerra ferrosalina. Salt is a divine boon, a gift from the goddess to her true believers. La sal es la protección divina de la diosa, otorgada únicamente a sus fieles. This is the foundation of the teachings that guide us in Hyzant. He ahí el precepto pilar del credo de la diosa, guía y patrona de Dunálgida. By allying with Esfrost, do you mean to gainsay our most fundamental beliefs? Joven señor de Wolfort, ¿creéis que una alianza con Fragualada es más lícita que respetar nuestras creencias? Of course not, Minister. We understand that the source is Norzelia's sole supply of salt. En absoluto, la sal solo se puede encontrar en la fontana de Dunálgida. And we would not deny that it is the Holy State's right to harvest and tax it as you see fit. Estáis en vuestro derecho de extraerla y comerciar con ella según os plazca. Thank you for acknowledging that. Though it strikes me that your words are measured. Agradezco vuestras palabras, aunque desconozco si tal muestra de apoyo no es sino una formalidad. You needn't be so non-committal, Lord Serenoa. It is only reasonable that the three of us have differing opinions on the matter. Tampoco hay mucho más que indagar. Está claro que tanto el patriarca Serenoa como yo, al igual que todo el mundo, tenemos diferentes puntos de vista. However, that is all the more reason for us to be open to frank discussion. Sin embargo, es justo por eso por lo que debemos dialogar y poner todas las cartas sobre la mesa. Honored guests, pray forgive my son. Ruego que sepáis disculpar a mi hijo. We of House Wolfort are but simple warriors. I'm afraid matters of finance and politics do not come to us naturally. Nosotros, los Wolfort, somos la principal casa guerrera del reino de Glaucoburgo, así que los asuntos pecuniarios... Hostia. Tema de money, ¿no? De comercio, vaya. Así que los temas pecuniarios escapan a nuestra comprensión. This, however, I can say. We will fight Sin embargo, injustice repudiamos and cualquier tyranny injusticia. wheresoever it may be.
Of course, we do not No queremos enjoy iniciar una guerra, conflict. pero si nuestro Still, pueblo y nuestro we will territorio not hesitate to sufriesen algún defend our desafuero, land and our alzaríamos las people armas sin should dudarlo the ni un need segundo. arise. No matter how mighty the threat, we will fight for home and kingdom. Y lo haremos sin importar lo fuerte que sean nuestros adversarios. Ese es nuestro credo. Yes, Lord Simone. Of that we are keenly aware. Algo de lo que somos muy conscientes, sí. I apologize if I spoke out of turn. No debería haber dado pie a esta discusión como invitado, que soy a la ceremonia. Mis disculpas. But the fact remains that as every winter passes, the tension between our nations grows, and salt is the cause. No obstante, es un hecho que las tensiones entre Fraguelada y Donálgida, debido a los aranceles sobre la sal, aumentan con el paso de los años. The common folk have all but forgotten its taste. I simply want to ease their suffering. El archiducado no puede permitirse comprar la sal para quien más la necesita. Todo cuanto deseo es poner fin al sufrimiento de mi pueblo. The ministry I oversee is committed to the preservation of life. I personally believe that salt should not be a luxury reserved for the privileged few. Como directora de la corte médica, también me preocupan las vidas populares. En lo personal, no creo que imponer un monopolio sobre la sal sea lo correcto. All those who live require it, not just those lucky enough to be born within the borders of our holy state. Es un producto crucial para la vida de las personas y como tal debería estar a su alcance. You agree with me then? ¿Vos pensáis como yo? How I feel matters little. In Hyzant, the word of the goddess, as conveyed to us from the lips of the Hierophant, is absolute. No obstante, la voluntad de su eminencia, el oráculo de la diosa de la sal, es absoluta. But perhaps this joint mining venture of yours may lead to the change you seek. Con todo, espero que esta alianza pueda cambiar dicho panorama. Indeed, we must set our gazes to the future. All of us. Concuerdo, maestro, catedrática, serinoa. Debemos pensar en lo que nos aguarda el mañana. I expect you will be the ones to usher us into a new era. Espero que contribuyáis a llevar a Norselia hacia una nueva era. Yes, Father. Sí, padre. Pensaba que vendría un chungo aquí en medio, ¿sabéis? Tal como estaba, que estaba fastidiado. Vale. Tenemos una historia secundaria, vamos a verla. Tenemos 1 hora y 7 minutos ya, ¿eh? Vale. Father spoke not a single word to me today. Before long, I fear I might forget the sound of his voice. Vale. Y otro día que pasa sin que padre nos dirija la palabra. Acabaré olvidándome de cómo era su voz. Please, sister, you weep and wail like a common girl. Show some composure. No te lamentes como una plebeya, Cordelia. Father has a kingdom to rule, a kingdom engaged in a historic endeavor. He has more important duties than to pamper a spoiled child. Fue nuestro padre quien abogó por el triple pacto entre naciones. No es de extrañar que esté tan ocupado con los preparativos para la ceremonia. Yes. Sí. Of course, Mis brother. disculpas. You speak as if Father's duties include anything more than licking the boots of these dignitaries. Puede que haya puesto en marcha la alianza, pero lo único que hace es agasajar a los demás países. It is inconceivable he cannot spare the time to break bread with his daughter. Todo un padre ejemplar, demasiado ocupado como para estar siquiera con su hija durante la comida. You speak out of insolence and ignorance, Roland, Roland. ¿osas criticar a padre? I speak only the truth. ¿Acaso es mentira lo que digo? He leaves all the cumbersome tasks to the Wolforts and Minister Patriot. Las tareas difíciles siempre se las deja a los Wolford, al Consejo Patriot o a otros nobles. A king's word is to be obeyed. Dar órdenes es el deber de un rey. And what of his subjects? Do they exist simply to bring him glory? To take the blame for his failures? Hostia, esto es verdad, ¿eh? Y si todo sale bien, es el rey quien se lleva toda la gloria. Mas si es al contrario, es culpa de sus vasallos. ¿O no es eso, es cierto esto?
They are to serve as he sees fit. Eso es lo que significa ser rey. Sí. The hell they are. Te equivocas. Believe as you wish. Speaking of his subjects, it appears lordship of House Wolfort will be passed down to young Serenoa. En fin, he recibido una misiva de la casa de Wolfort. En ella consta que Don Simon va a hacer su posición de patriarca a su hijo. What? ¿Serenoa será ahora patriarca? How fortunate for you to have a friend in the new lord. Sé que eres buen amigo suyo, pero no te dejes embaucar por sus ardides. Best not take loyalty for granted, however. House Wolfort is obedient enough for now, but that Vaya can hijo puta, ¿no? change as quickly Vaya as hijo the puta. Insinúa cosas ahí, ¿eh? Puede que ahora sea una casa servil, pero es un hecho que debemos vigilar a los Wolfort muy de cerca. Use them well when you can, but be ready to bring down your fist if they dare to rise above their station. Demostrar debilidad los utilizaremos a nuestro antojo, pero como muestren algún indicio de fortaleza, nos reprimiremos sin pestañear. Don't speak of them like lapdogs. They're not servants. They're my friends. Ni se te ocurra hablar mal de mis amistades. Debería darte vergüenza despreciar a los aliados tan leales como los Wolfort. Do you really think to lead with such a soft heart? You are not fit to wear the royal signet. ¿Cómo piensas defender al reino con esos ingenuos ideales? Si insistes en ser así, más te vale abandonar la casa real. Oh, stop this fighting at once. Deja de pelearos, por favor. Enough of this. Qué harto estoy. Where are you going, ¿A brother? dónde vas, Roland? To train with Sir Maxwell. I would clear my head. A ver a mi maestro, me vendrá bien para despejarme. There is a tourney on the morrow, after all. Además, mañana se celebrará el torneo. Brother. Roland. Joder, qué buen rollo, ¿no? Entre hermanos. Joder. Madre mía. Puente del castillo de Alba. Vale. Ah, I yield. he perdido. Your spear Alteza, wavers, my no prince. te titubeo en vuestra Something weighs técnica. on your mind. Olvidad vuestras preocupaciones mundanas. You've always been able to see Tan perspicaz como siempre, maestro. It's no great feat. Your heart lies ever on your sleeve. Siempre habéis sido alguien transparente y honesto, Alteza. Do I hear disapproval ¿Es algo in your malo? voice? Not exactly, my prince. It can be a weakness, yes, but it can also be your strength. En pleno combate podré dejaros expuesto ante vuestro contrincante. After all, sometimes a direct strike is most effective at piercing a formidable defense. Sin embargo, una técnica directa resulta veloz y poderosa. Si la puedes pulir, seguramente se volverá vuestra mejor arma. I will take those words to heart, Sir Maxwell. Thank you for today. Me alegra tenerte como maestro. Hoy también he aprendido bastante de ti. The pleasure was mine. I expect a good fight from you tomorrow. In the final match, no doubt. El placer ha sido mío. Ansío enfrentarme a vos mañana, en la final del torneo. I take the field with House Wolfort. Together, I have no doubt we can emerge triumphant. Participaré junto con la casa Wolfort. Entre mi estimado amigo y yo, no habrá nadie que pueda detenernos. Ah, that would explain your improvement. Young Serenoa is a worthy training partner. Entiendo. Así que vuestro progreso lo ha motivado esta competición amistosa entre Don Serenoa y vos. Even so, I have no doubt you've held your own against him. Tomorrow you shall show the realm what I already know. Alteza, sois una persona con habilidades extraordinarias. No vaciléis ni por un instante. Sir Maxwell, Maestro. Sometimes I wish I wasn't a prince. Sometimes I wish I'd been born your son instead. A veces desearía haberte tenido a ti como padre. Surely you jest, Your Highness. ¿No lo decís en serio? Your father is a great king, and an even greater man. It is an honor to serve him as I do. El rey Regna, vuestro padre, es un hombre sin parangón. Alguien como yo no le llegaría ni a los talones. Apologies. I forget myself.
Discúlpame, olvida lo que acabo de decir. Anyhow, I suppose I should rest till the morrow. Be well, Sir Maxwell. He de irme a descansar para estar fresco mañana. Buenas noches, maestro. It cannot be easy being the youngest prince. To have others expect nothing from you, yet still shake their heads in disapproval. Todo cuanto recibís como príncipe segundo son críticas y nunca aliento. Entiendo vuestra frustración. But you can rise above this, my prince. Seize your chance and lay everyone's doubts to rest once and for all. Por ello, solo queda superaros y demostrar de lo que sois capaz. No dudéis ni por un instante, Alteza. Hemos jugado poquito, ¿eh? Hemos jugado poquito. Vale. Bueno, lo que sí que haremos, gente, hoy dejarlo aquí. Hemos hecho preludio y tal. Ahora solamente nos quedaría... Vamos un momento al campamento. A ver si hay algo ahí. Aquí al campamento no hay nada. Por supuesto. Lo que haremos es dejarlo aquí, ¿vale? Justo en este momento. Vale, vamos a guardar partida. Y lo vamos a meter aquí en este punto de guardado. Y nada, gente, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Mañana continuaremos con un nuevo capítulo de Triangle Strategy, ¿vale? El capítulo número 3. Y que nada, que espero que os esté gustando esta serie de nuevo en el canal. Espero que os esté gustando este juegazo, que para mí es un juegazo, este Triangle Strategy. De momento la trama, bueno, va empezando lentita. Ya vamos viendo ya un pequeño conflicto ahí que hay resquemores en esa triple alianza, cuidado. Y encima después la Casa Real también con los Wolford. Cuidado. Veremos, gente. Se pone muy emocionante esto. Pues nada, lo dejamos aquí por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar aquí un día más conmigo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo en el canal. Muchísimas gracias también al apoyo que estáis dando a estas últimas series que estamos haciendo aquí en el canal, que están gustando bastante. Y nada, sobre todo agradeceros a todos, como he comentado, el apoyo en el canal. Mañana volveremos a estar aquí con un nuevo directo del Triangle Strategy, capítulo número 3, que supongo que será de la misión y el después de la misión y tal, ¿vale? Y ahora sí, gente, ahora sí que me despido. Muchísimas gracias a todos, cuidaos mucho. Y nos vemos en próximos directos. Hasta la próxima. Chao.